Con un mundo como el de Super Mario es fácil perderse, así que os vamos a contar todos los secretos de uno de los mejores juegos de la historia. Montad sobre Yoshi y activad el interruptor de me gusta. No saltéis la suscripción al canal y llegad hasta la campanita para no perderos nada sobre Super Mario y Nintendo con nosotros. Estos son los 25 secretos increíbles de Super Mario World. La estrella de Super Mario World es sin duda Yoshi, un compañero que apareció por primera vez en este juego y que no iba a haber sido un dinosaurio, sino un caballo. Así lo confirmó el productor Takashi Tezuka en una entrevista en el lanzamiento de Super Nintendo Classic, asegurando que en un principio Yoshi era un caballo, pero que al estar en un mundo de tortugas y reptiles decidieron transformarlo en un dinosaurio sobre el que Mario pudiera montar. En Super Mario World podemos encontrar a Yoshis que escupen fuego, vuelan con alas y pisan fuerte. Estos poderes especiales aparecieron como smash final del dinosaurio en algunos juegos de Smash Bros, transformándolo en algo así como un dragón. El nivel que vemos tras encender el juego no es uno de los primeros, ni mucho menos. Se trata de una versión no final del nivel Groovy, que aparece en el mundo especial ya al final del juego. Algunos elementos no son iguales, y es por esto por lo que se piensa que antes de dar los últimos retoques a Super Mario World, Nintendo grabó esta pequeña escena que pasó a la posteridad. La fase del barco hundido antes del reino de Bowser tiene algo muy especial. Este lugar fue en su momento una de las aeronaves que utilizaron los Koopalings en Super Mario Bros. 3. A priori no hay nada que lo indique, pero en el manual original del juego se confirma esta información. Además, al final de la fase encontramos un globo de color con una interrogación, un objeto que ya podíamos encontrar al derrotar a Boom Boom en Super Mario Bros. 3. Nintendo no sabía cómo hacer volar a Super Mario. Tras convertirla en Tanuki en la Nintendo original, la idea era repetir en Super Mario World. Y de hecho hasta fue jugable en algún punto del desarrollo. En esta imagen de una versión temprana, podemos ver al Mario de Super Mario World vestido de mapache, además de su sprite completamente real. Antes de llegar a la capa, Nintendo también planteó que Mario volara con lo más obvio, unas alitas. Suponemos que de ahí que lo que convierte al fontanero en Mario volador sea una pluma, que tiene mucha más relación con unas alas que con una capa de superhéroe. Durante el juego, Mario y Luigi parecerán el mismo sprite, solo que cambiados de color. En la secuencia final podemos ver a Luigi y a Mario con una sutil diferencia respecto al resto del juego. Sus zapatos habrán cambiado y serán de distinto color. Super Mario World es el cuarto juego de la saga principal de Super Mario. Por su nombre parece el inicio de una nueva saga, pero Nintendo era consciente de esto y puso en la caja del juego japonesa Super Mario Bros. 4 como subtítulo. Luego no aparecía en el juego y parece más un reclamo para que la gente lo comprara en las tiendas y no se perdieran mucho con el cambio de nombre. Los delfines son unos enemigos del juego que pueden usarse como plataformas en algunas partidas acuáticas. En la versión japonesa, Yoshi podía comérselos como el resto de enemigos, y parece que esto podría resultar traumático para los occidentales. Así que directamente en esta versión quitaron la posibilidad. Ahora sabemos que los japoneses tienen poca empatía con los delfines. El desarrollo de Super Mario World pasó por algunas fases en las que se pareció muchísimo a Super Mario Bros. 3. Este de aquí era el mapa del mundo de Super Mario World, antes de que Nintendo se diera cuenta de que necesitaba un juego totalmente nuevo del fontanero, algo que rompiera con el pasado y con cualquier cosa que le relacionara con el anterior videojuego. El mundo de Forest of Illusion se trata de algo muy recurrente en juegos de Nintendo. Un bosque encantado del que es muy difícil salir. En japonés, su nombre es Mayoi no Mori, bosque perdido en español, coincidiendo con el nombre de los bosques perdidos de la saga The Legend of Zelda, y siendo también un obstáculo difícil de atravesar durante la aventura. Si jugáis en nuevas consolas a Super Mario World puede que no os deis cuenta, pero el mundo especial está decorado con un símbolo que representa el logo de Super Nintendo. Este aparece en la parte superior de la consola física, además de que coincide con la posición de los colores en el mando europeo. Y no nos vamos del mundo especial porque si estamos en este lugar pasado un tiempo, la música cambiará y se podrá escuchar una versión especial del tema principal de Super Mario Bros. Original.
En la isla de Yoshi, el primero de los mundos del juego, hay una montaña con una forma muy particular. La hierba alrededor y el círculo de agua en la parte superior son una referencia a los seres mitológicos japoneses Kappa, unas criaturas anfibias que ahogan a los humanos en los lagos y que se comían una pelota que se encontraba dentro de su ano llamada Shirikodama. Esta montaña aparece en el manual de instrucciones con el nombre de Montaña Kappa, aunque en el propio juego no se menciona nada al respecto. ¡Ay, por si había dudas! Los Koopa del mundo de Super Mario son tortugas y no Kappas, por mucho que pueda confundiros el nombre. Uno de los enemigos acuáticos de este juego tiene doble personalidad. Rip Van Fish es un pececito que irá a atacar a Mario en cuanto le vea, pero no es un pez tonto, ni mucho menos. Si tiene Mario el poder de una superestrella, este pez se irá corriendo en la dirección contraria. No es listo ni nada. Por cierto, el nombre de Rip Van Fish es una referencia a Rip Van Winkle, el protagonista de un cuento americano donde se queda dormido durante 20 años. La creación de Yoshi no debió de ser nada fácil. Pasar de ser un caballo a un lagarto debe tener su complejidad. Y en un punto intermedio entre un equino y un dinosaurio divertido, Yoshi se pareció mucho más a un dragón. Era más alto y delgado para después pasar a ser más bajito y adorable. El peor de todos, y por mucho nos parece el Yoshi que tiene un morro gigantesco, además de cara de enfadado. ¿Cuál de todos estos Yoshi es vuestro Yoshi favorito? Dejadnoslo en los comentarios. La casa de Yoshi de Super Mario World se ha hecho muy conocida por su estética y por ser la primera pantalla que existe en el juego. Es por esto quizá que Nintendo le rindió un homenaje en Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, con una versión en 3 dimensiones de este lugar en el Reino Champiñón. Si os fijáis en el buzón que tiene Yoshi en casa, el símbolo que aparece no es meramente estético, se trata del logo del correo postal japonés. Salva un Yoshi. Este hashtag podría aplicarse a cualquiera de los juegos en los que Mario monta a Yoshi, porque no hay vez que el fontanero tome las riendas y maltrata al dinosaurio de alguna forma. Lo más curioso de todo es que Nintendo era consciente de esto desde el primer momento, y las primeras animaciones del dúo en este juego apuntaban a que Mario tenía que pegar a Yoshi en la cabeza para que éste sacara la lengua. Este maltrato al pequeño dinosaurio dejaba en muy mal lugar a Super Mario, por lo que Nintendo decidió censurar esta animación, pareciendo simplemente que le ordenara que sacara la lengua como si fuera un Pokémon. Super Mario World llegó a Game Boy Advance como Super Mario Advance 2, y hubo algunos cambios importantes en cómo funcionaba o se veía el juego en esta consola. Por ejemplo, al personaje de Luigi tenía un sprite único en cuanto a su modelo, además de que saltaba más alto que Mario. En las monedas de nivel aparece Peach cuando conseguimos todas las de Yoshi, y los pobres delfines vuelven a ser vulnerables a la lengua de Yoshi. Hay otras diferencias menores, como que los Koopaling y Bowser pasan de tener 3 a 4 dedos. El nivel final del juego incluye un mensaje con las palabras "You are a super player". Eres un superjugador en español. El caso es que la versión japonesa tiene un error gramatical y se come el artículo, poniendo solo "You are super player". Por suerte se corrigió en la versión que nos llegó a nosotros, aunque al menos se entendía perfectamente el mensaje que quería transmitir Nintendo con esto. Si Super Mario World iba a tratarse de Super Mario Bros. 4, Yoshi's Island iba a ser Super Mario Bros. 5. No cambiaría mucho en cuanto a la jugabilidad respecto a lo que conocemos, pero el concepto de fases iba a ser más similar a Super Mario World, con niveles con tiempo y una mecánica más frenética. ¿Recordáis que los Koopaling tienen sus nombres en honor a diferentes músicos famosos? Pues el Middle Boss Reznor también está inspirado en uno. Se llama así por Trent Reznor, compositor y músico del grupo de rock Nine Inch Nails, y no por los torreznos como pensábamos. Y al igual que los Koopaling, en japonés su nombre no es el mismo. Allí se llama Bui Bui. Pudimos conocer una versión muy prematura de Super Mario World, con un mundo diferente al que vimos en el juego. Esta sería la pantalla de inicio de Super Mario World, y en ella podemos ver que el mapa tiene forma de champiñón, y tendría un aspecto sepia, como pretendiendo ser algo viejo. En realidad nos recuerda más al estilo artístico y gráfico de Yoshi's Island, así que es probable que estas ideas terminaran en la secuela del juego.
Super Mario World tuvo una serie de animación en VHS controlada con un teléfono falso. Dicho así, puede sonar como cualquiera de las idas de olla de Nintendo. Y cierto, era una más. Básicamente era un cuentacuentos infantil para el dispositivo Terebico, lanzado exclusivamente en Japón en el año 1992. Los niños tenían que pulsar uno de los 4 botones del teléfono para responder a cosas sobre la historia. Toda una fantasía de los 90. El sonido que podemos escuchar al abrirse un huevo de Yoshi proviene del juego Devil World de NES. Que así de pronto puede que no suene de nada, pero seguro que reconocéis a su protagonista por haber aparecido como ayudante en Super Smash Bros. Tras una gran filtración de Nintendo en el año 2020 y 2021, los archivos musicales de Super Mario World originales salieron a la luz, y tras un proceso de reconstrucción se pudieron separar las grabaciones originales de los instrumentos en las canciones para unirlos, por primera vez, en un formato sin la compresión que tenía Super Nintendo, pudiendo escuchar las míticas canciones de Super Mario World tal y como fueron concebidas por su creador, Koji Kondo. Suscribíos al canal y no os perdáis los últimos vídeos de secretos y curiosidades de Nintendo. Un saludo y hasta otra.